Oye, si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like, compartirlo y ahora vamos a hablar. Viene, ánimo, ánimo. Sí. Súbelo. Bienvenido una vez más al podcast que Don Juan detesta, pero le encanta a Doña Sara, tú lo sabes. Wise, dímelo como siempre, acompañándome. Dímelo, Luis y de Seven, ¿cómo estamos en el día de hoy? Con ánimo, le di a Ricol y se me fue el sueño, se me fue el cansancio, así es esto. Muy bien. Y nos acompaña alguien que le llegó el mensaje a tiempo, ¿ah? Parece que cogió la curvita a tiempo. El Mr. Calixto Martínez. Otra vez. ¿Cuál es la pelea de ustedes que ustedes tenían fuera del aire ahí? Que si tú no contestas el teléfono, que si tú no me dejas el ok. El que no está escuchando, ¿le molesta cuando envían un mensaje y no le contestan ni ok? ¿O eso está bien? Sí, a mí me molesta, sí. ¿Cuál es tu molestia con Calixto? Dilo aquí al aire ahora. No molestia, una sugerencia, por lo menos un thumbs up. Por lo menos un ok. Mira, Ok, Calixto, cuenta carita cuál fue la feliz. sugerencia de Wise. No, él quiere que le ponga ok, recibido, leído y aplicado. pero yo le dije, papi, si te sale en azul es que lo vi, tranquilo. Y me dice, yo no soy tu secretaria, papi, ¿qué te pasa a ti? Y él lo que me envió fueron instrucciones. Pues, yo las llevé. Y porque tú dices, si no fue pregunta, pues no tengo que contestar. Seguro, ¿verdad? fueron instrucciones. Instrucciones de... Yo las llevé a cabo tal y cual estaban escritas. Escucha, dice aquí en el chat, Calixto no seas charlatán. Mira, no va. No vacile con Calixto así, que es el mister. Oye, yo estaba pensando, para entrar un poquito al tema rápido, porque tú sabes que nos extendemos, como el pasado podcast, que viene Wise, cuando voy a cerrar los 45 minutos. By the way, ¿y la morcilla? ¿Te acuerdas? Wow, eso se fue viral. Yo creo que el podcast, lo más que se fue viral fue la morcilla. Sí, Y pero- eso fue... Pero aprendimos. Fue Fue buena porque aprendimos esa data que no la había. y nos referimos a la sangre en las morcillas, que tú sabes que los Exacto, cristianos exacto. tienen como que un issue con eso. Se Exacto. llegó a la conclusión de que está mal, ¿verdad? ¿Verdad, mister? Sí. Sí, bueno, según el libro de Hechos, Ajá. lo que Santiago le dice a Pablo, ¿verdad? Que le dice a Pablo hacia los gentiles, ¿verdad? Que se cuiden de comer ahogados. Pues, muchos interpretamos, ¿verdad? Obviamente, comer ahogado porque un animal que ha muerto ahogado, pues no ha eliminado la sangre. Y es eso, no comer sangre. O sea, fue algo que se transmitió no solamente al pueblo judío, sino a la iglesia gentil también. Sí. So, aprendimos ese dato por lo menos, que no fue una pregunta fuera de lugar. Exacto. Pero me debes un tema para Navidad, ¿oíste, Wise? Sí. Me debes un tema. Navidad y sin morcilla. Pues yo estaba pensando en el trabajo los otros días, que hay como que temas tabú que no se tocan o no se tocan lo suficiente o no se saben cómo manejarse ni cómo hablar de ese tema en las iglesias. Yo hice mi lista pequeña de las 4 cosas que me acordé en ese momento. Abajo en los comentarios yo quiero que usted, que me está escuchando, escriba cuál es su lista de que, mira, en la iglesia se debería hablar de esto, de lo otro, o meterle más presión a esto. Yo tengo 4 aquí, y la última es de la que vamos a hablar más, meterle más caña a eso. Y ustedes me dicen si están de acuerdo o qué opinan. Por encimita. Salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No se habla mucho de la salud mental, cómo se debe, porque necesitamos talleres de cómo cómo se puede ayudar a una persona que dice que tiene ataques de pánico. Porque yo he escuchado que dicen como que, eso le da a todo el mundo, eso no es así. O sea, uno no es psicólogo y no sabemos cómo manejar lo que es la salud mental en las iglesias. En mi perspectiva, no sé si en la tuya, mister. Yo estoy 100% de acuerdo. El único problema que veo es que muchas iglesias hoy en día tratan de trabajar con los problemas de la psiquis del ser humano en la iglesia utilizando la psicología del mundo. Y eso es un problema. Estoy de acuerdo. Porque la psicología del mundo
casi siempre va a contradecir las escrituras, ¿verdad? Y ahora mismo pues, no es el tema, pero Ajá. después podemos por eso. trabajar sobre eso, Sí, sobre la guerra de la psicología pero las escrituras sí, yo sí creo que son suficientes para trabajar con la psiquis del ser humano y nada más lo que hay que leer son los salmos. ¿Sabes cuántos Ujú. salmos depresivos no hay de personas que dicen en los salmos, estuvo a punto de la muerte, mira, mis huesos desfallecen? O sea, cuando hay Ajá. unos salmos que tú los lees y sabes que la persona que escribe ese salmo está pasando por un proceso de depresión increíble. Y de repente esa misma persona, pero te escuché tu voz, pero tú me hablaste o tú me rescataste. O sea, que los salmos contienen, ¿verdad?, oraciones de personas que están en procesos de depresión. Nada más con leer el texto uno puede entender ese contexto. Así que creo que la Biblia, creo que se debe trabajar dentro de las iglesias, pero entendiendo que la Biblia es suficiente Ujú. para tratar el tema. Así es. Y estamos de acuerdo que eso se puede hacer un podcast completo de ese y creo que la lista que voy a dar de 4 nada más, que obviamente el último lo vamos a dar hoy, se puede hacer un podcast completo. Segundo, en mi opinión, verdadero liderazgo. Hay muchas iglesias que hay muchos líderes, pero no saben ni lo que es liderazgo. Hay que enseñarle liderazgo y hay que abrir talleres para liderazgo. ¿Estamos de acuerdo, Wise? ¿Qué tú opinas? O como que no. No, sí, claro. Eso es el tema que siempre en todas las congregaciones hay, que la falta a veces de liderazgo, de toma de decisiones, sí, Pues eso es un tema como que no hay talleres para aprender porque obviamente yo me gustaría ser líder, pero sé de liderazgo. Eso es lo que uno tiene que preguntarse primero. Sé verdaderamente qué conlleva esto, ser un líder, porque dar órdenes, un ejemplo, en un trabajo, eso lo sabe hacer cualquiera. Y creo que deberían inventarse más talleres sobre liderazgo en las iglesias, por lo menos en las que yo he ido, claro. nada que ver. Tercero, controversial. Fin de los tiempos. Apocalipsis, Isaías, todo eso. ¿Qué tú crees, mister? Escatología. Este, Porque mira, yo desde que soy chamaquito, yo siempre he escuchado, cada vez que se roza ese tema de ese libro, pero esos son aguas profundas que no vamos a tocar ahora. Pero entonces llevan 30 años, 40 años predicando en una iglesia o sirviendo en una iglesia y siguen con que son aguas profundas. ¿Cuándo es que nos vamos a meter en las aguas profundas? ¿Cuándo es que vamos a comer alimento sólido? Lo más triste de esto es que los cristianos tienen el libro de Apocalipsis como eso, como algo bien profundo, bien secreto, bien oscuro. Y la realidad es que el libro de Apocalipsis es el libro que más esperanza da de todos los libros que es la Biblia. Porque es el único libro que asegura, ¿verdad? Obviamente los otros libros lo hablan, pero en ese libro lo vemos, ¿verdad? Aunque por símbolos, pero vemos que al final Cristo va a reinar y va a ganar. O sea, el bien va a ganar. Y ya cuando uno es que se enojan cuando uno, un ejemplo, dicen en una congregación, mira, fulana, me voy a mover a otra congregación porque pienso que estoy estancado espiritualmente. Y lo toman personal, es que me estás traicionando. Mira, es que en verdad se quedan en los coritos cristianos y repetitivos, dame la ofrenda y vete para tu casa. Entonces ahí son las mismas congregaciones que dicen como que las aguas profundas, pero uno quiere meterse en las aguas profundas ya. El que se conforma con eso porque le da miedo. Mira, en la misma pandemia. Eso era oportunidad de hablar de eso, porque eso es lo que estamos viviendo. No, vamos a predicar de prosperidad, de que Dios es bueno y Dios va a estar con nosotros para que la gente esté tranquila. Y agarraron miedo y no predicaron nada de eso otra vez. Y no prepararon a la gente para lo que viene, en mi opinión. Sí, yo creo que los dos extremos son malos. Ajá, ¿Sabes? es verdad. El extremo de no tocar el tema de la escatología por tener, quizás, no sé, no tener conocimiento para trabajarlo o tener miedo de que la iglesia se asuste con esos temas, no sé, de verdad, no sé cuál es la razón para no tratarlo. Pero también el otro extremo de cada vez que pasa algo como la pandemia, levantar el tema del fin de los tiempos, como que, mira, esto, ahí viene el fin. O sea, Ajá. ver señales en todo. En todo, sí. Mira, o sea, cuando leemos la escritura,
el fin de los tiempos comenzó desde que Cristo ascendió a los cielos desde Pentecostés. O sea, cuando tú lees los escritos del Nuevo Testamento, tú te das cuenta que ellos vivían y entendían que ya el fin de los tiempos había llegado. Ah, que han pasado 2000 años. Bueno, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Sí. O sea, el tiempo no transcurre el mismo, igual en Dios, pero el fin de los tiempos comenzó con el advenimiento de la iglesia. Y eso está claro en los libros del Nuevo Testamento. O sea, que también caer en el extremo de... porque hay gente también que se aprovecha para eso. Sí. Cada vez que ocurre una catástrofe, cada vez que ocurre un terremoto, cada vez que ocurre una guerra, ahí se levantan los profetas. YouTubers. No, y los profetas de juicio. No, y eso es esto, eso es lo otro. Mire, Sí. hay que tener cuidado porque Apocalipsis es un libro bien simbólico y la realidad es que muchas de las profecías que hay en Apocalipsis vamos a estar 100% seguros o de lo que dice Apocalipsis en símbolo, vamos a estar 100% seguros cuando lo veamos. Vamos a decir, mira, esto era lo que decía el libro. Okay. Esa es la realidad. Okay. So, podemos hacer un podcast de 2 horas de eso. Me gusta. Apúntalo, guys, por ahí. Y número 4, que es el que le vamos a taladrar hoy duro. No se habla suficiente de la pornografía. No tan solo la que está pasando fuera de las iglesias o en el mundo, sino la que está pasando dentro de la iglesia. ¡Ay! No se habla mucho de eso. Wise, que siempre estamos hablando de Netflix, TikTok. En el pasado Coffee Weekly hablamos de cómo TikTok está normalizando la santería y la brujería y todo eso. ¿Qué tú has notado en Netflix, Disney Plus y todo eso? Y Calixto, ¿qué usted has notado? Sí, yo he notado que, muchachos, está el tema de la pornografía, no cruda, pero se puede ver subliminal. Mensajes o comerciales con doble sentido a base de eso. Y todas esas cosas yo creo que abarcan y llegan un momento que llegan también a las congregaciones, entiendo yo. Y acuérdate que esto es una cultura, la pornografía es una cultura que viene desde de los cimientos de la, tú sabes, De la humanidad. De la humanidad, por no mencionar, ¿sabes? Sí. Ajá. Todas las etapas vienen, que inclusive en el machismo yo recuerdo escuchar los crecimientos de uno que tú escuchabas en las Tu esquinas, abuela o tío. muchacho, mira, que para que te haga un hombre, pam, pam, pam. Sí, O sea, hay que tienes hablar que las hacer cosas esto. como son. Sí. Toda esa cultura, pues las personas llegan con su mente a las congregaciones y pues yo pienso que también en las congregaciones también luchan contra esas cosas porque acuérdate que sabemos que esos son demonios de lujuria, de lascivia, de todo eso corriendo. Es un vicio como el alcoholismo y todo eso. Porque acuérdate que el enemigo te va a dar por donde es tu aguijón. Si el aguijón tuyo es un usuario de droga, te va a dar por la droga. El que es las mujeres, el que es la pornografía, es la pornografía. Te va a atacar en donde él sabe que es tu debilidad. Y yo pienso que sí, que las congregaciones deben de hablar más de estos temas. Abiertamente. Sí, y buscar ellos también prepararse para poder tener esa herramienta para poder ayudar a los hermanos que se puedan abrir y mira, yo tengo este problema, trabajo y todos sabemos que con la oración es una ¿verdad? De las cosas que Dios nos entregó es la oración, el Romper cadenas, ayuno, orar y romper ese yugo para que uno pueda luchar con esas tentaciones que están en muchas vidas, porque hay otras personas que pueden mirar a una mujer y no pasa nada, pero cuando tú te examinas, si tú ves a una mujer en la calle y ves que ya estás lujuriando, hay algo mal en ti. Hay algo dentro en ti que no está bien y tú tienes que reconocer, espérate, yo no estoy bien porque si yo veo a una mujer ahora mismo, yo estoy entrando en esto, pues yo tengo que buscar ayuda. O sea, es reconocer y decir, mira, tengo que buscar ayuda y los líderes en la iglesia, yo pienso que deben de Ponerse para su número. capacitarse la y bichuela. tener las herramientas necesarias para poder trabajar con su congregación. Calixto, tú que eres maestro, músico en la iglesia, todo lo demás, ¿por qué tú piensas o sabes? ¿Por qué es un tabú? ¿Por qué se ha vuelto un tabú hablar de eso en la iglesia prácticamente? Siempre, todo tema que tiene que ver con sexualidad dentro de la iglesia ha sido un problema trabajarlo. Ujú. O sea,
puede ser por la cultura, ¿verdad? Nosotros que venimos de una cultura Latinoamérica, puede ser por la cultura, donde esas cosas pues nunca se hablan dentro de la iglesia, puede ser desconocimiento, que el líder o el pastor no tiene las herramientas para hablar sobre el tema. Eh, Puede ser, como hablábamos ahorita fuera de la grabación, puede ser que muchos de estos líderes están metidos en estos tipos de pecados sexuales, adulterio, fornicación, pornografía. O sea, puede haber diferentes razones. El problema es que no se está hablando. O sea, no se habla en las iglesias y el problema es que hoy en día la pornografía es un problema real, latente y que está pasando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues obviamente el acceso que se tiene ahora al internet. O sea, cuando nosotros nos criamos para tu ver pornografía, tenés que comprar una revista escondida o ir a los sex shops donde alquilaban películas y era para mayores de 18 años. O sea, había quizá un control, ¿verdad? A menos que un pana tuyo tuviera Sí, porque el acceso era limitado. Era limitado, a menos que el pana tuyo encontrara las películas del país y te diera, mira, encontré. Sí. Esa es la realidad. Ajá. Pero ahora, cualquier niño que tenga un celular en la mano tiene acceso a la pornografía. Entonces, aparte de eso, ahorita lo que tocaron de Netflix, TikTok, ya a nivel secular se ha normalizado la pornografía. O sea, hay todo tipo de películas, hay escenas de sexo. Hace poco, ustedes saben que Netflix sacó una película donde sexualizó a unas niñas que bailaban. Sí. Las sexualizó prácticamente. O sea, que le dieron alimento al pedófilo ahí. Porque ya ellos lo que buscan, acuérdate que detrás de esto, ¿verdad? Hay un enemigo, ¿verdad? Hay un enemigo que está moviendo todas estas cosas, pero Claro. lo que busca el mundo es normalizar las cosas, normalizar esto. O sea, lo normalizan de una manera que no es saludable. Entonces, probablemente yo puedo pensar que la pornografía, ¿verdad? Es entrar a estas páginas de sexo crudo, pero la realidad es que la pornografía la encontramos aún en las aplicaciones regulares, normales. Sí. Normales. YouTube, hasta en YouTube, que se supone que no esté. Ha habido casos que se han encontrado en YouTube, cosas. Pero es que también la pornografía es todo aquello que te excite, que causa esa excitación. Que no se te vaya el hilo calixto para abundar algo. Yo estaba hablando de eso los otros días y como persona que me gusta las 7 artes, me gusta la literatura, me gusta un ejemplo de una película o novela, el guión, todo eso, yo le pongo atención. Yo estaba hablando de que hoy día el guión, el lápiz, hasta en la música, eso es basura. O sea, eso se perdió. Estaba viendo una serie de Zoe Saldaña, porque me encanta ella como actriz y es una puertorriqueña que creo yo, pues orgullo porque nos representa en cuestión de cómo su historia y todo eso. Pero en cada episodio tenía que haber una escena de sexo innecesaria. Que entonces tú dices, pero es que es innecesario. O sea, lo entendí, se casaron. Sabemos que una pareja que está casado tiene relaciones sexuales, punto. Pero ¿por qué me los quieres vender siempre? Y en la cocina, y las piernas abiertas. Entonces, yo aquí, el que me escucha, hay muchos cristianos que ven Netflix, nada malo. Y tú los ves dándole, tienen que darle para el frente a cada rato. Cada rato que le digo, mira, a mi mamá, esta serie está buena, o checaste tu documental, está medio fuerte. Y ella, yo tuve que pasar todas las partes fuertes, pero... pero está buena y tú sabes, la enseñanza, hasta series de enseñanza le tienen que vender el sexo. Ahí. Sigue con el hilo calixto. Si no, es eso, es normalizar las cosas. O sea, una de las series más famosas últimamente, Game of Thrones. Sexo por todos lados. Yo una vez me senté con mi hijo a ver una serie que se veía que era de superhéroes. Ahora está súper pegada. Y el primer capítulo, un desnudo. O sea, una serie de superhéroes, ¿cuál fue sí, esa? ahora después, yo no había visto, después vi que obviamente pues, la connotación de la serie es así, es para adultos. Oh. O sea,
pero en el momento, al principio, cuando tú ves los cortes de superhéroes, empezó a verlo con el nene. Yo pensaba que era una parodia de superhéroes, pero de repente el primer capítulo, yo no vi nada más. O sea, lo quité ahí mismo. No vi nada más porque, o sea, ahora mismo nosotros como cristianos prácticamente no tenemos que ver. O sea, prácticamente nos arriesgamos cada vez que ponemos Sí, una serie. O sea, como complicado. tú tocaste ahorita, hablando de las artes, se ha normalizado tanto como en la música. Sí, O sea, exacto. como en la música. Yo invito a cualquiera que esté escuchando este post, padre, madre que me escucha, que saque las letras de estas canciones de reggaetón que hay sin la música y simplemente las lea. Que simplemente las lea. Ese ejercicio. Porque con música quizá podemos perder la noción de lo que el cantante está diciendo. Pues porque el ritmo, Ujú. ¿verdad? El ritmo lo embellece, ¿verdad? Entre comillas. Pero saca las letras y léelas. Y dime si tú te sentarías con tu hijo a leerle esas letras, a leerle Ujú. ese párrafo. Vas para la cárcel. Y pasa... Como están las cosas, se supone que te sometan y te metan a la cárcel. Eso es maltrato, exacto. Exacto. maltrato. Que yo venga a tu boca en cualquier lado, en cualquier sitio. Yo cojo un párrafo de una canción de esa y me paro en medio del mall de Walmart y empieza a gritar la canción, hablándola. Hablándola. Preso. Hablándole a una muchacha en Walmart, un ejemplo, a los Te solteros botan que te la gusta, llave. Acoso sexual. acoso Vas sexual. preso. A Preso. una muchacha del trabajo. Tú vas y le lees eso. O le das esa carta. Mira, es una carta para ti. Mano, sí. Poesía pura. Bad Bunny. No, Vas demandado. no, y la cuestión es que eso se cumple lo que Jesús dijo, que lo malo lo llamarán bueno y lo bueno malo, tú sabes. Eso, y tú ves gente profesionales de la alta alcurnia, políticos que son los que ponen, congresistas, senadores, que son los que firman leyes, apoyando esos conciertos y cantando las canciones, porque Sí. Ahora no es paga- malo, es una canción que habla Ah, de que yo, Pero es tú que, sabes, mira, sencillo. hablando de eso, ¿verdad? Y sin irnos mucho a lo que podía ser otro podcast hablando de reggaetón, pero Oh, la pornografía, apúntalo, Tito. la pornografía genera, el último estudio que vi, unos 14 mil millones al año. O sea, estamos hablando de 14 mil millones al año. Estamos hablando que tú juntas, ¿verdad? Y ¿Millones o esto, billones? millones. Ok. 14 billones. Billones. 14 billones. Ok, billones. Yo estaba leyendo un estudio que tú juntas las ganancias de la NFL, de la MLB, de la NBA al año y la pornografía genera más dinero que esas tres juntas al año. Wow. O sea, estamos hablando de ese nivel. Así que podemos poner que... ¿Quién va a detener eso? Entonces, obviamente pasa también con la música. Entonces, genera dinero, esa gente aporta a las campañas de los congresistas, aporta. Ahora mismo, ¿cuántas veces no han tratado de hacer leyes para controlar, ¿verdad?, la información que le llega a nuestros hijos? Nunca pasa. Ahora mismo en Santo Domingo están tratando de hacer una ley para controlar ese tipo de música. Y todo el mundo diciendo, pero que la libertad de expresión, porque vamos a seguir dando supuesta libertad a cuesta de que el que la quiere escuchar, que la escuche, pero es que no todo el mundo tiene la misma mentalidad. Hay gente que son Sí. fuertes de mente, porque son frágiles de mente y no los puedo exponer a eso. Entonces, ese es el problema de esto de la pornografía. Y no, y la cosa es que tienen que regular que en sitios públicos la suenen. Porque si tú le estás enseñando a tu hijo, mira, no te vayas por esa esquina, le controlas la música en tu casa, pero entonces sales afuera o en la escuela y le enseñan esa música, hay que controlar eso también, creo yo. Me pueden llamar que anticuado, lo que sea. es que la gente, mira, la gente lo que pasa no ve el peligro de la pornografía y de todo lo que sea pornográfico en nuestros niños, ¿verdad? Cuando hablo de pornografía, hablo de todo lo que pueda distorsionar la cosmovisión sexual que tiene ese niño o tiene ese joven, ese adolescente. ¿Por qué? Porque primero que lo que te venden en la pornografía es una fantasía. Eso no es realidad. Eso no es la realidad. Y tú estás
llenando de basura a un adolescente, ¿verdad? Y llenando de una fantasía de algo que no es real a un adolescente que eventualmente va a tener un novio o una novia o eventualmente se va a casar. Sí. Entonces, cuando tú llegas al matrimonio, tú llegas con unas expectativas de que el sexo es de una manera, Irreales. que son irreales. Porque primero, la mujer que sale en las películas pornográficas nunca envejece. Nunca envejece. O sea, eso no va a pasar en el matrimonio. O sea, te venden también que esa relación entre hombre y mujer es simplemente sexo. Cuando tú llegas al matrimonio es mucho más que eso. O sea, Sí. no hay... Ese adolescente que se mete en la pornografía empieza a ver a esa persona del sexo opuesto como un objeto. Así. Empieza a ver a esa mujer como un objeto para satisfacerme. Porque ese es el problema de la pornografía. O sea, la realidad es que la pornografía te va a llevar a la masturbación. Desde joven, desde niño, te va a llevar a eso. ¿Y qué eso es? Autosatisfacerte. Y cuando tú, obviamente nosotros somos orgullosos por naturaleza, siempre pensamos nosotros primero. Entonces, cuando tú vienes y te desarrollas de esa manera, autosatisfaciéndote a ti, cuando vayas al matrimonio, no vas a poder satisfacer tu pareja. Eso es lo que trata Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que dice que el cuerpo de la mujer es propiedad del hombre y el cuerpo del hombre es propiedad de la mujer. O sea, él dice, el placer máximo dentro del matrimonio, que es donde se debe practicar el sexo. ¿Verdad? Nosotros somos cristianos, fomentamos que el sexo es un regalo que Dios dio para el ser humano dentro del matrimonio, dentro de una relación de compromiso de matrimonio. Eso es lo que nosotros defendemos como cristianos. La relación sexual dentro del matrimonio, ¿verdad? La mayor satisfacción es que el hombre haga todo lo posible por satisfacer a su esposa y que su esposa haga todo lo posible por satisfacer a su esposo. Ese es el vínculo perfecto. Y la pornografía rompe con eso. Rompe porque tú le vas a exigir cosas a ella que creciste viendo en esas películas irreales e incómodas para una mujer cristiana, obviamente. Y que a ti no te importa satisfacer a tu esposa, no te va a importar, porque tú lo que quieres es buscar tu satisfacción. Y ahora mismo hay estadísticas alarmantes. Más del 50% de los divorcios, aparte de las diferentes situaciones, incluyen problemas con la pornografía. Sí, yo no sé, pero a mí me está bien raro cuando estas parejas ven pornografía y es normal. Como que saben que su esposo ve pornografía en la computadora o la esposa también. O se comparten o lo ven juntos. Eso para mí es como que un big no. Mira, ahora mismo aquí, yo buscando en la web, en el modo científico y médico, dice que una de varias causas que promueve la pornografía en el ser humano, el que la practica, es causa de depresión. Afecta a tu cerebro y puedes hasta adquirir difusión eréctil cuando estás en esto. Entonces nos vamos a lo bíblico, que es en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tú sabes, va de la mano, tú sabes. Vemos que todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que trabajarlas y tener la honestidad primero con uno mismo, de reconocer, mira, tengo este problema, debo de buscar, ¿verdad? Sabemos que tenemos al Padre ahí, oración, pero si aún con eso necesitamos como que algo más, pues identificar estos líderes que ya están capacitados y en las congregaciones en las que tú estás asistiendo y buscar esa ayuda que te puedan ayudar, porque es algo serio, es algo que venimos jalando desde que uno es niño, adolescente y sigue la cultura hasta que somos adultos, como tú dices, en el matrimonio se refleja. Y si no nos paramos en la brecha y decimos, mira, yo abrí esta brecha, entró esto, necesito trabajar esto y ser honesto con uno mismo, yo creo que puede llegar a un nivel, como tú dices, una separación, un divorcio y hasta más. ¿No? Y ¿Sabes? el problema es que la pornografía es el detonante de muchos otros pecados sexuales. Exacto. Porque a la vez que yo veo a la mujer como un objeto, pues se abre la puerta al adulterio.
Exacto. Fácil. Porque como mi mujer es un objeto y pues, si no me siento satisfecho, pues voy a buscar una mujer fuera del matrimonio. ¿Verdad? Exacto. También abre la puerta a la fornicación si yo soy una persona soltera, ¿verdad? Que no tengo esposo o esposa, pero obviamente la pornografía es como, ¿verdad? Algunos te dirán, no, pero es que pues yo uso la pornografía para satisfacerme, no tengo pareja. El problema es que estás apagando el fuego con gasolina. Mm, Estás apagando el fuego con gasolina. Y el problema es que eso te va a pedir más y más. Hay evidencia, ¿verdad?, neurológica que la misma sustancia que el cerebro produce, una persona adicta a la droga, cuando usa droga, es la misma sustancia que el cerebro produce cuando una persona ve pornografía. Por eso es que la pornografía es una adicción. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que la adicción a la droga, yo veo las consecuencias en mi cuerpo, ¿verdad? Y la gente las ve. Pero la adicción a la pornografía no. mm, Yo creo que no hay consecuencias mm. porque yo no estoy haciendo daño a nadie o yo no me estoy haciendo daño a mí. Pero sí, estás llenando tu cuerpo de basura, estás llenando tu cuerpo de porquería que no te va a permitir funcionar. Hay otros estudios. Mano, la mayoría de todos estos asesinos seriales y violadores seriales, busca los estudios. Más del 90% eran adictos a la pornografía. ¿Qué Sí. quiere decir eso, Calixto? Que si yo veo pornografía voy a ser un asesino serial o voy a ser un violador serial. No, pero la Biblia enseña que todos estamos depravados por el pecado. Todos estamos depravados por el pecado. Todos podríamos llegar a ser lo más malo que podríamos ser. No todos llegamos a eso. Tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad de llegar a ese punto. Si yo me estoy alimentando de esa porquería, pues obviamente, posiblemente no llegue, pero posiblemente sí despierte. Porque la pornografía, como te dije, te vende una fantasía. Entonces, tú ves, la pornografía te vende fantasías. Eh, la pornografía infantil. Mucha gente habla, la pornografía infantil, que es crítico, que obviamente es súper asqueroso, súper malo lo que está pasando con la pornografía infantil. Pero ahora mismo tú tienes páginas de sexo donde no tiene pornografía infantil, pero tienes mujeres que imitan como si fuera una niña, que son mayores de edad, Es verdad. pero imitan como si fuera una niña. Entonces, esta persona puede pensar, yo no consumo pornografía infantil, yo no tengo ese problema, pero te gusta ver ese tipo de videos donde esa persona Donde adulta imita a una niña. la mujer está vestida de niñita de escuela, cosas así. Estás a un paso de la pornografía infantil. Estás entrando en ese mundo. Entonces, si estamos depravados, como enseña la Escritura, lo que estamos es, como te dije, apagando el fuego con gasolina. Estamos mandando un detonante que en cualquier momento yo puedo pasar por una tentación. Como dijo ahorita Wise, somos tentados. Entonces, que es lo que yo les decía, esto está pasando dentro de la iglesia. Tenemos jóvenes, tenemos adultos adictos a la pornografía dentro de la iglesia. Y a veces yo digo, es triste que cualquier persona sea adicto a la pornografía, pero dentro de la iglesia aún es más triste. ¿Por qué? Porque mira, la persona que está en el mundo que no le importa, no le importa, no le importa y no siente culpabilidad por eso ni remordimiento. Nada de eso. Pero tú sabes lo que es estar adicto a la pornografía y por eso yo ¿verdad?, oro mucho por eso y me duele el saber que hay personas que están pasando por eso. Personas que están adictos a la pornografía, escuchando todos los domingos una predicación, leyendo la Biblia, siendo líderes, eso tiene que ser un infierno. Un infierno. Y el no poder trabajar con eso. Porque ahora mismo tú puedes tener un grupo para trabajar adicciones dentro de la iglesia. Nadie se atreve a tener un grupo sobre adicciones a la pornografía, porque nadie se va a apuntar. Se van a tirar al Los medio. primeros que te van a señalar en la congregación, que van a empezar a mirarte por el hombro. un charlatán. De eso, fíjate, de eso también, ¿verdad? Porque obviamente hemos hablado del daño que hace la pornografía, pero deberíamos hablar, obviamente, de cuáles son las alternativas, de qué manera uno puede trabajar esto. Y ahora mismo, tú acabas de tocar un tema muy importante. La iglesia
la iglesia, debe practicar la misericordia. ¿Y qué digo con esto? Mira, nosotros a veces somos bien crueles con los pecados de los demás, pero somos bien blanditos con nuestros propios pecados. Ujú. O sea, y la iglesia tiene que ser una comunidad de amor y de misericordia, donde una persona que está pasando por cualquier tipo de pecado pueda abrirse a personas maduras dentro de la iglesia y poder contarle por el problema que están pasando para que lo puedan ayudar. Obviamente dije personas maduras. No todo el mundo dentro de la iglesia puede Está capacitado. estar capacitada para escuchar este tipo de pecado. Pero sí, la iglesia, y Gálatas capítulo 6 habla bien claro sobre esto, que nosotros tenemos que tener misericordia con este tipo de personas y con todo tipo de pecado. ¿Verdad? Gálatas no especifica qué tipo de pecado. Si yo sorprendo en pecado, debo tener misericordia porque yo no sé si en el futuro yo sé el que caiga. Amén. Así Eh, es. Así es. Así ese es. es el principio que Pablo habla en Gálatas. Tú no sabes si tú eres el próximo. Entonces, si tú no tuviste misericordia de esa persona, Amén. no esperes misericordia después cuando tú caigas. No, Ujú. y yo digo, mira, que puede ser que Dios levante un ministerio con una persona que haya pasado con todos estos sucesos y esté limpio en el espíritu y pueda ayudar y estas personas se sientan más confiados en expresarse de su... ¿Sabes? Una persona que Dios levante un llamado en una congregación que haya pasado por todo esto, la pornografía. Y yo creo que prácticamente muchas personas han pasado por estos procesos, pero hay unos que permanecen, otros que Sí. pudieron Pues por eso yo digo, vencer. ¿Tú me que es entiendes? un tabú, porque ¿cuántas personas no se han apoyado en la iglesia con alcoholismo? Y después lo Exacto. celebran. Ay, Ujú. qué bueno, y le buscan ayuda de centro para que se rehabilite. Pero cuando se trata de la pornografía, eso no se toca. Mira, ahora Weiss toca un tema bien importante. Puede haber personas que, que piensen que uno no puede salir de estos pecados sexuales. Pero mira, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 está hablando sobre este tema. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que le dice el apóstol Pablo. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Verdad? Pablo habla claro. Estos tipos de pecados no van a heredar el reino de Dios. Preciso. Pero mire lo que dice Pablo. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Pablo está diciendo, estos pecados son graves. No te permiten heredar el reino, pero es posible salir de ellos porque algunos de ustedes eran así. Eso es así. O sea, algunos de ustedes eran así. Dios tiene el poder. Eso, una de las cosas que tiene que entender cualquier persona que esté pasando por esta adicción es que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Amén. No hay Amén. ningún tipo de pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Cristo es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar cualquier tipo de pecado. Lo primero que tiene que hacer esta persona que esté en adicción es primero reconocer que tiene un problema, como todo tipo de adicción. Eso es así. Tiene que reconocer que tiene un problema. Y tiene que buscar gente madura dentro de la iglesia. Obviamente estamos hablando de la cristiana, ¿verdad? Tiene que reconocer que hay gente madura, de buscar gente madura dentro de la iglesia donde pueda hablar de este tema. Pero también los líderes dentro de la iglesia se tienen que preparar para hablar de este tema. Ujú. Aunque tengan sus propios... Mira, puede haber personas, líderes que estén escuchando esto y digan, bueno, pero aquí yo tengo también mis luchas sexuales. Pues amén, pues es una oportunidad para tú trabajar también con tu lucha sexual, pero hay que trabajar. O sea, si Dios esperara que todos fuéramos perfectos para ejercer un liderato perfecto, nadie sería líder. Y qué mejor persona para enseñar y ayudar que alguien que pasó por eso, lo venció, Dios lo sanó y ahora te ayuda a ti.
que viene una persona a estar ayudando que no pasó por eso, que no sabe lo que es sufrimiento, ni pasar por ese fuego, a estar No, diciéndome lo que yo tengo que hacer. Y yo creo que una de las decisiones que a veces la persona no da el paso es porque tenemos el enemigo también señalándonos, acusándonos, porque nos pone el pecado en bandeja de plata. Lo ejecutamos, pero después viene la conciencia, el enemigo a culparte, mira que tú eres esto, mira para allá cómo tú vas a la iglesia. Eso es como te maquina tu mente. Y te acusa él mismo, que eso, por eso llaman al acusador. Entonces ahí que tú tienes que vencer y saber que eso no es Dios que te está acusando. Si el Espíritu Santo te redarguye para que tú lo busques y confieses tus pecados tú sabes, y pides perdón por tus pecados. Pero cuando viene la acusación es el enemigo que quiere que tú tomes otros tipos de decisiones en tu vida o te alejes más de Dios porque la culpa o lo que tú tengas en tu corazón, esa raíz de amargura no te deja llegar a Cristo. Él no quiere que tú llegues a Cristo porque sabe que en Cristo está la salvación. Pero lo que tú tienes que dar es el paso. Pero el enemigo no lo va a permitir. Y esa es la lucha que a veces tenemos en estos hermanos. Quieren dar el paso, pero algo no se los permite. El bochorno, el miedo. Pero uno tiene que romper las cadenas con la autoridad que Dios nos dio, aceptar nuestra condición, digo yo, el primer paso, como mencionaste, y buscar la ayuda. Porque imagínate, sabemos que deben de existir personas que llevan desde su niñez trabajando con esto. Una lucha. En el matrimonio siguen trabajando con esto. ¿Cuándo vas a tomar la decisión para poder salir de esto? Que sabemos que no es fácil, pero tiene uno que tomar la decisión de dar el paso y, hermano, yo te digo la oración. Por lo menos en mi carácter personal, la oración, pueden venir las tentaciones, pero cuando tú estás firme en la oración, tú sientes como algo, o sea, como que puedes, no es que la tentación no esté en cual sea tu aguijón, pero tú sientes que puedes batallar porque tienes como que la fuerza espiritual que Dios te da para poder pelear con esos aguijones, esas tentaciones. Pero cuando tú no oras, ahí se ve que la palabra se establece, tú sabes, eres débil sin oración. So, es parte del proceso. Yo creo que las congregaciones tienen las herramientas, lo que pasa es que tienen que moverse y darle más énfasis a ese tema porque no le han dado mucho a ese tema. Para mí, o sea, esto lo estoy diciendo yo, para la opinión de Luis, y para mí un bochorno y una vergüenza, digo, lo mismo, una vergüenza y una pena que esta ayuda, estas personas las tienen que buscar fuera, porque y supone que la iglesia esté preparado para lo espiritual, la Biblia y todo eso, y todos estos talleres estén ready para la vuelta, como decimos en Puerto Rico, para ayudar. 1 Corintios 6 que yo leí, antes de lo que yo leí, Pablo está tratando el tema de los juicios entre hermanos. ¿Verdad? Tú tienes algo contra mí, y Pablo dice que los hermanos no deben llevar esos juicios a jueces incrédulos. Que debe haber gente madura dentro de la iglesia para trabajar eso, antes de llegar a estos pecados sexuales. ¿Sabes? Que podemos atar una cosa con la otra. Lo que Pablo dice aquí, la iglesia debe tener gente madura para bregar con este tipo de situaciones. Debe haberlos. O sea, si no hay un problema en esa iglesia. O sea, si una congregación no tiene gente madura. Ahora, como decía Weiss, esto es un trabajo individual y colectivo. ¿Verdad? Colectivo, como dijimos, la iglesia tiene que ser una iglesia abierta en misericordia, en perdón. La misma Biblia dice que yo debo perdonar, ¿verdad? De la misma manera que yo he sido perdonado. Si yo entiendo y comprendo que yo era un pecador, que vivía ofendiendo a Dios y que iba camino al infierno y que por su gracia y por su misericordia he sido salvado y limpiado, esa misma misericordia yo debo tenerla con los demás. Es un principio. Pero también en el campo individual, aparte de Weiss dijo, la oración, obviamente la lectura de la palabra, el congregarte, o sea, son cosas que te van a ayudar. Pero también hay algo que se llama la mortificación del pecado. O sea, yo tengo que reconocer qué cosas me pueden llevar a caer en ese pecado otra vez. O sea, si yo tengo problemas con la pornografía, yo tengo que tener cuidado con lo que mis ojos ven. Yo tengo que tener cuidado con lo que escucho. Yo tengo que tener cuidado hasta con las redes sociales. O sea, ahora mismo, si tú tienes problemas con la pornografía, mano, en las redes sociales hay personas que suben una foto que
cualquier persona que tenga problemas con la pornografía, rápido se va a disparar esa tentación. O sea, es la realidad, hasta con las redes sociales. Entonces, lo otro también que una persona debe ver, si es bueno orar, leer la Biblia, todas esas cosas, también debes, si esas prácticas pecaminosas que tú hacías, debes cambiarlas, ¿verdad? O cambiarlas por otras prácticas piadosas. O sea, no es quedarte simplemente porque a veces oramos por una tentación y estamos ahí orando y reprendiendo, y lo que le echamos es gasolina al fuego, como digo, ¿sabes? Estamos enfocándonos, sí, hay que orar, pero también hay que cambiar. O sea, si yo antes tenía 4 o 5 horas el televisor al día, pues ahora voy a dedicar estas horas para hacer estas cosas para la iglesia, o sea, actitudes, acciones piadosas, ¿verdad? Que dice la Biblia. Si tú ves en el libro de Efesios, Pablo habla que, ¿verdad?, estas personas hacían estos tipos de pecados, pero ¿verdad?, él dice, el que robaba ya no robe más, sino que ayuden esto, ayuden lo otro. O sea, él habla así, ya deje de hacer estas cosas, pero tienes que esa es la sustituirlo palabra que por está algo buscando. nutritivo. Sustitúyelo por acciones piadosas. Exacto. Porque si no, no vas a poder vencer eso. Y debes tener a alguien, ¿verdad?, como dijo Maduro, que le rindas cuentas. Pero tienes que entender, mire, el problema de la adicción a la pornografía es, si tú eres adicto a la droga y yo te quito la droga, pues obviamente tú no tienes droga. Vas a romper en frío. Pero si yo te quito la pornografía o el acceso a la pornografía, las imágenes siempre se van a quedar ahí. Ese es el problema de la adicción a la pornografía. Sí. Que es más difícil que las otras adicciones, porque yo le puedo quitar la droga, pero yo no le puedo sacar las imágenes del cerebro a una persona. Exacto. Yo no puedo. Entonces, un cristiano que está peleando con la pornografía tiene que entender que en este proceso va a caer. No va a haber un levantar perfecto. Va a caer. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano reconoce su pecado y se arrepiente. Los dos pecan, pero el que no está en Cristo no le importa. Sigue pecando, no le importa. Esa es la estilo de diferencia. vida para él. Entonces, si yo busco una persona que yo le debo rendir cuenta, una persona madura, que esa persona, ¿qué pasó hoy? Mira, caí. Ok, vamos a orar. Vamos a meter mano. ¿Qué pasó? ¿Por qué caíste? Me quedé solo y me dio con chica. Ese es el problema. No puedes quedarte solo. Tienes que buscar entonces actividades piadosas para poner tu mente en otras cosas. O sea, ver por qué razón. Porque de verdad, si eres cristiano, tú quieres dejar ese pecado. O sea, si verdaderamente tú eres cristiano, tú odias ese pecado y lo quieres dejar. Pero como estás adicto, no es tan fácil dejarlo. Esa persona se supone que te ayude en ese sentido. ¿Qué pasó? ¿Por qué caíste? ¿Por qué pues, pasó esto o lo otro? Y ver qué te llevó a eso. Y entonces trabajar con eso para no volver a estar en esa misma posición de caer. Pero esto es, hay una persona hablando sobre este tema y decía que esto es como el palo encebado. ¿Tú te acuerdas del palo encebado? Sí. Que tú subes y de repente bajas. Pues, lamentablemente, salir de una adicción y más de la adicción a la pornografía es como trepar el palo encebado. Pero tú tienes que estar consciente de que, como dije, Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado y que el mismo Juan lo dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, y Juan le dice, les digo esto para que no pequen, pero si alguno peca, o sea, venga en arrepentimiento y fe a Cristo y va a haber perdón. Porque de la pornografía y la fornicación, o sea, hasta los líderes todavía siguen luchando con eso, como tú dijiste. Van de la mano. Ajá. Dime un ejemplo. Voy a ponerle un clipcito aquí de una entrevista que hizo Jorge Pavón a esta persona que era un transexual, pero volvió a ser, se arrepintió de su transformación y volvió a ser, pues, verse como hombre otra vez. Y compartió una historia que me pareció interesante de wow, pero es algo normal que está pasando. Simplemente, repetimos, es un tabú que está escondido debajo de la alfombra. Y al final me dice cuántas personas en
la trayectoria de ustedes han conocido que ha pasado por esto. Vamos a escuchar. De todo un poco. Yo tenía un cliente, discúlpenme, ¿verdad, evangélico? Pero yo tuve un cliente pastor. ¿Qué? Mira, Cuando tú te prostituías tenías un cliente un pastor. pastor de una iglesia. No de los católicos, la otra religión. Sí, Eso- testigo de Jehová. Algo así. o- Sí, o- sí. Tuve un cliente por mucho tiempo y siempre tenía ese temor de que él Buena me paga, fuera. buena paga. Sí, el temor mío era que él me fuera a asesinar. Yo siempre tenía esa idea en mente que yo dije, este hombre le va a dar un yello un día. Es Porque una entonces- perse de que lo puedas tirar no, al después medio. que terminábamos, él se arrodillaba a orar. Una cosa bien loca. Y me pasaba por la iglesia para poder, porque la casa de él estaba encima de la iglesia. O sea, yo tenía que entrar por la iglesia para que Wow. nadie viera que yo entrara por la casa. Y tú lo hacías en la casa de él. Sí, aquí está la iglesia y en la casa arriba estaba la casa de él y abajo estaba el templo. O sea, yo entraba por el templo y pasaba por la parte y subía atrás arriba. Y después se arrodillaba a orar, a pedirle perdón a Dios, una cosa. Mi miedo siempre fue, este hijo de la buena Pa'l madre. carajo. Hablando palabras malas. No. Pero esa en realidad es la opresión social. El ser humano oprime a los demás. Claro. Entonces, ¿Cuántas historias así hemos conocido? O sea, aquí literalmente pasaba por el templo esta persona para cometer su acto para llevarlo a la casa de arriba. Fíjate, honestamente, yo nunca vi, por lo menos yo nunca he escuchado hacia un pastor una historia así. Cayendo en este tipo de Por cosas. lo menos yo no. No. Yo sé que debe de haberlas, pero en mi caso personal no. Mira, yo creo que hemos visto un montón de pastores que han caído en pecados sexuales, casi siempre en adulterio, ¿verdad? Ujú. Fornicación. Lo triste no es conocer pastores que caigan en esto. Yo creo que lo triste es todas las historias que no sabemos. Ujú. O sea, hay un montón de líderes cristianos, pastores que están pasando por esta situación. Y yo estoy 100% seguro que esas personas se sienten culpables por lo que están haciendo. Claro que sí. Yo estoy 100% seguro. Como vimos aquí que después de su acto él se arrodillaba a orar, llorando. Y eso es doloroso. Eso es... O sea, solamente el que es cristiano y ha enfrentado sus pecados sabe el dolor y la aflicción que puede sentir otro cristiano que está enfrentando sus pecados. Por eso yo les digo que la iglesia debe tener misericordia, ¿verdad? Y misericordia no es pasar por alto el pecado de alguien. O sea, sí, misericordia es decirle a una persona, mira, sí, tú pecaste, lo que hiciste estuvo mal. O sea, pecaste contra Dios, estuvo mal, como pasó cuando Natán confrontó a David. Pero misericordia, ¿verdad? Misericordia es decirle que pecó, pero también misericordia es decirle, pero yo estoy aquí para ayudarte. Porque yo también he pecado, yo también he recibido misericordia. Ujú. O sea, hay un montón, ha habido casos de un montón de pastores que se han quitado la vida. Y yo no estoy diciendo que sea por esto. ¿Verdad? Muchos dicen, se lo achacan a la presión del trabajo, pero sabrá Dios las situaciones que pasan detrás. Porque la gente cree que los pastores son super dioses o que son dioses del Olimpo, ¿verdad? Que están en otro Ujú. nivel de espiritualidad. Sí. Los pastores son otras personas que están luchando con pecados igual que nosotros. Ay, yo digo que es tan difícil que un pastor, digo yo, que yo he pensado a veces, un evangelista, un pastor, whatever, que en ese momento esté luchando con el aguijón que sea que tenga, el pecado que tenga, y tenga que pararse en un día a predicar en el altar, sabiendo uno, ¿verdad?, cómo de respetuoso es el altar para el Señor, y tener que hacer ¿verdad?, la voluntad de Dios, el mandato que tú tienes después de haber pecado a él, no es fácil lo que, como dice Calixto. Es terrible. Tener Porque, que bregar con eso. y ese es uno de los problemas grandes. O sea, cuando tú eres líder, casi siempre los líderes, el problema que tienen con estos pecados sexuales es que se amarran a las posiciones. Sí. Porque el que no tiene esa posición
pues quizás le sea más fácil confesar su pecado y trabajar con su pecado. Pero el que está en esa posición de liderato, Ujú. ¿cómo yo voy a confesar esto? No. Lo primero, más tú, porque más tú, porque el infierno que vas a pasar cada vez que te pares en ese altar, si verdaderamente eres cristiano, porque si eres hay gente que son unos charlatanes y no le importa, pero si verdaderamente eres cristiano, eso debe ser un infierno pararte a predicar en esa situación. Más si tú eres líder, si eres pastor, si tienes puestos dentro de la iglesia, debes tratarlo. ¿Vas a perder los puestos? Pues que se pierdan los puestos, no salvan a nadie. Los Exacto. puestos no salvan a nadie. Ese orgullo hay que sacrificarlo y ese Ese es el problema grande, el el orgullo. orgullo. El orgullo. Y dentro del liderato hay un montón de pecados que pasan dentro de los pastores por esto mismo, por el orgullo. De yo perder el puesto, perder la posición, de perder mi ministerio. El ministerio más grande que tú tienes es tu relación con Dios. Esa es la que Ujú. no dejes perder. La realidad es que es otra cosa que uno tiene que entender en medio de estos pecados sexuales, en medio de la pornografía, que hay gente que no va a tener misericordia. Hay gente que no va a tener misericordia. A José lo vendieron sus hermanos haciendo las cosas bien. O sea, hay muchas historias en la Biblia de gente que no tuvo misericordia de otras personas. Pero nosotros, si tienes un problema ¿verdad? Con la pornografía, con pecados sexuales, tienes que entender que la misericordia está donde debe estar, que es en Cristo. Porque Así es el es. único que te puede salvar. Ujú. Que hay gente que no tiene, pero ningún ser humano te puede salvar. Como quiera. Exacto, Sí, como no, quiera. no es la aprobación de nadie, del pastor, ni de los padres, ni la vergüenza que uno pueda pasar. Uno tiene que, si hay que confesarlo, hay que, como tú dices, entregar cualquier posición. Porque eso afecta, un ejemplo, si eres el líder de los jóvenes, vas a afectar todos los jóvenes que te están siguiendo como ejemplo. Entrégalo. O sea, no tienes el liderazgo, no estás preparado para espiritualmente para eso todavía, quizás. Y es el ejemplo de liderato más grande que tú puedes tener, es reconocer cuando fallaste. Exacto. Eso es un ejemplo y un mensaje que le va a llegar a las otras personas. A los que te siguen, a los que De- tú lideras. Porque ellos van a fallar. Exacto. Todos van a pecar, van a fallar. Pero ¿verdad? Como digo, los líderes tienen que prepararse para trabajar esto. No podemos vivir con la falsedad. Padres cristianos que me escuchan, no podemos vivir con la falsedad que nuestros hijos no están pasando por esto o que no tienen este tipo de tentaciones. Hay que hablar. El primer trabajo empieza en el hogar. Padres cristianos tienen que hablar con sus hijos de pornografía, de sexualidad. Tienen que hablar con ellos. Tienen que hablar con ellos. Obviamente, eh, o sea, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de filtros para uno ponerle en los celulares, en la computadora, pero como dijo un pastor una vez, el corazón no tiene filtro. O sea, tú le puedes poner todas las aplicaciones que tú quieras, pero tus hijos necesitan el evangelio. Tus hijos necesitan el evangelio. Tú necesitas ser astuto y controlar el internet, controlar ¿verdad? Las redes, pero ellos necesitan también el evangelio, porque el evangelio, la palabra, es lo que va a funcionar cuando tú no estés. Cuando tú como padre no Exactamente. estés y venga el amiguito o la amiguita a ofrecerle ver algo o hacerle cualquier proposición, ¿verdad? Sexual, el evangelio, esa palabra, es lo que va a estar ahí para protegerlo y para cuidarlo, para cuidar su mente, para cuidar su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida, eso lo dice la escritura. Mano, en un futuro sería chévere hacer un podcast sobre esto de los niños. Yo creo que este texto de instruir al niño en su camino y nunca se apartará de él, mano, para mí se ha tergiversado. Y hay gente que a veces no ha entendido lo que significa ese texto. O sea, pero hablando por encima, instruir al niño en su camino no es llevarlo todos los domingos a la iglesia, no es llevarlo todos los días a la iglesia, Ujú. es modelar ser un padre cristiano, es Exactamente. sentarte con él y enseñarle los peligros como la pornografía, los peligros a los que se enfrenta en este mundo.
Eso es instruir al niño en su camino. No es simplemente, no te creas que porque tu hijo canta corito todos los domingos, toca un instrumento en la iglesia, Habla bonito en el podio. habla bonito. Tacho, eso es un cristiano. No, Como Dios lo usa. no. Esos son añadiduras. Eso es Ujú. ministerio. Ujú. Instruir al niño en su camino es enseñarle estos principios bíblicos y enseñarle a las cosas que se va a enfrentar en el mundo y cómo él puede enfrentar esas cosas bíblicamente. Y eso se hace en la Amén. casa. Amén. Vamos a hacer un podcast completito de eso. ¡Wow! Clase de podcast, como decimos en PR. Durísimo. Queremos repetirlo otra vez. Déjenos en los comentarios esos temas que ustedes piensan que no se tocan lo suficiente en las iglesias y que se debe trabajar más, dar talleres para estar preparados. Adicional, denos idea de qué temas quieres que toquemos, ya que aquí el Mister dio como 4 que tenemos apuntaditos ya. Oye, nos dio ahí material para trabajar. Como siempre le decimos, hagan su asignación, no crean en lo primero que escuchan y oriéntense. ¿Dónde nos pueden seguir, Wise? Sí, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Vamos a Hablar Podcast. A mí me pueden seguir como Luisi the Seventh en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Vive!